no hay problema, no hay ningún problema. Juan Carlos me llamo yo, Juan Carlos Palomares. Eh, bueno, eh, sí, bien, 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 bien. Bueno, un poco la inquietud que uno está en este momento, que me llega, digamos, a entrevistarlo, es el primero principal, es un poquito la actitud pasiva que están teniendo hoy los gremios en la provincia de Buenos Aires, es decir, y los nombro a los gremios, que serían Salud Pública, es uno de los gremios, SICOP y ATE, son los gremios que están acá en la provincia de Buenos Aires, en los hospitales provinciales, que son más de 44 ya. En este caso, SICOP es una de los gremios a la cual yo estoy asociado y de la cual yo insto siempre a que se vean las problemáticas, y sin embargo acá no se toma la misma actitud que la que se tomó contra los hospitales del Garrahan, o digamos esa lucha que se hizo por los hospitales nacionales, ¿no? Cuando realmente la realidad es prácticamente la misma que en la provincia de Buenos Aires. Y a esto yo hay una alta sospecha de una actitud connivente de los gremios a favor de las, digamos, de los problemas, o sea, a favor de proteger, digamos, a un gobierno provincial versus un gobierno nacional, ¿no? Eh, Esa es una de las cosas, digamos, esa es una de las cosas, disculpa, perdona, porque están hablando y me están interrumpiendo un poquito, esa es perdón, ¿no? Disculpe la audiencia. Eh, Esa es una de las cosas que me lleva un poco a hacer el análisis de la situación provincial de los hospitales. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos teniendo es que, por ejemplo, los médicos que están de guardia en un hospital provincial, más del 20% duerme en el suelo. Yo te doy un ejemplo clarísimo. ¿Por qué? Porque el mobiliario de los hospitales es desastroso. Las camas no se pueden dormir y uno tiene que cumplir guardias a veces de 24 horas. No hay agua caliente en lugares. Hay falta de aire acondicionado en las salas. Eh, lo mismo para la parte fresca, digamos, cuando ahora viene el calor, lo mismo, o sea, los aire acondicionados y tanto la calefacción es prácticamente ausente en diferentes salas. Una de esas cosas. Aparte, el otro tema que hablamos aquella vez es el tema de que por una decisión que todavía nadie puede explicar, prácticamente hace menos de un año se incrementó la cantidad de presos que vienen a hacerse asistir al hospital. Yo no sé si eso es lo local de Merlo, porque desconozco que pase en otros lados, pero la realidad es que estas personas enfermas, por supuesto, vienen de un hacinamiento trayendo y portando a veces enfermedades como SIDA, tuberculosis, y la atienden a menos de 2 metros, 3 metros de los pacientes comunes. Entonces eso genera con custodia, por supuesto, viene, ¿no? Por supuesto, viene con custodia, pero a ver, esto genera una violencia potencial que habíamos hablado aquella vez y que se sigue manteniendo. La ocupación de una cama de terapia intensiva prácticamente entre el 10 y el 20% es ocupada por presos y muchas veces pacientes comunes deben esperar porque, bueno, lamentablemente la internación en terapia intensiva ha cambiado muchísimo. Hace 15, 20 años atrás, tal vez un poco más, la internación de terapia intensiva era por obreros que trabajaban, por un bombero que salvaba una vida, tal vez por ahí alguna riña entre vecinos, algún accidente. Esos eran los motivos muchas veces de causa. Hoy, lamentablemente, son tiroteos entre reos, tiroteos entre la policía, autolesiones, o sea, se autolesionan, se queman en las cárceles. Sí. Mira, la mayoría de los presos son, por un lado, consumidores de drogas ilícitas, la mayoría. Eso también lleva a que nosotros dupliquemos la cantidad de medicaciones a veces para calmarles los dolores, para dormirlos, para analgesiarlos, para despertarlos. O sea, es una tarea bastante difícil y en ese sentido, porque no es un paciente común. Aparte de eso, como te digo, vienen con un problema
y uno descubre otros tipos de problemas, como la tuberculosis, que prácticamente no, a veces no es ni tratada en los centros carcelarios. Pero también vemos que a veces, por ejemplo, los centros médicos de los centros carcelarios, vemos que no hacen demasiado por hacer una contención de esos pacientes y muchas veces vienen acá a hacer, digamos, una consulta muchas veces banal. Bueno, todo eso lleva a una sobrecarga de la guardia y justamente por los bajos salarios, por los problemas laborales que tenemos, hay días prácticamente que estamos sin médicos de guardia. Y esto se hizo casi normal, o sea, hay falta de especialistas, hay renuncia de gente que valiosa, que tiene muchos años en los hospitales, renuncian por los sueldos miserables que estamos teniendo hoy. Yo te recuerdo, mientras ahora el Garrahan va a recibir el 60% de aumento para los profesionales de salud, o sea, ya sea médicos, bioquímicos, enfermeros y técnicos, nosotros acá, el gobernador Kicillof ofreció apenas el 1%. Nunca nos ofrecieron tan poco y jamás fueron tan pasivos los gremios ante ese. Encima, ese 1% dividido en 3 tramos. O sea, un 1% en 3 tramos. Es una burla prácticamente, es esto, ¿no? Sin embargo, los gremios no hicieron absolutamente nada. No hay yo no estoy hablando de que hagamos un paro, que pongamos en jaque a la salud de la gente, no, no, pero por lo menos alguna actitud, absolutamente nada. Ese es uno de los puntos que a mí es molesto porque vemos que no está en defensa de nada. Otra cosa es la inseguridad fuera de... Sí, sí, no, por favor. Ah, sí, 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 sí. La verdad que uno escucha a muchos legisladores, ya sea con el que compartimos las ideas propias y a veces contrarias, porque realmente sí es verdad, hay que ser, digamos, objetivo en esto. Vemos con mucha tristeza esas frases desafortunadas. Muchas veces los legisladores que suman no están en el conocimiento ni en la preparación para tocar esos temas. Deberían ser un poquito más respetuosos, ¿no? Lamentablemente, nosotros, es como que vemos también, te comento así en general, ocupan cargos de la cual no están preparados ni han tenido experiencia y muchas veces eso generan errores que a la larga la paga la gente, ¿no? Y bueno, esto pasó, eso es triste lo que opinó, ¿me entienden? Pero la realidad es que, o sea, sigue siendo la misma, no hay una actitud de solución a la problemática de la provincia en el tema salud, ¿no? Eh, por el lado, hay una actitud, obviamente que se sospecha, uno no puede decir es así, pero se sospecha que hay una actitud pasiva a propósito, porque no quieren comprometer al último bastión que está pasando acá en la provincia de Buenos Aires, y no tengo ningún empacho de decirlo, porque yo realmente veo cómo lucharon en otras épocas contra gobiernos bonaerenses y gobiernos nacionales por las mismas problemáticas que siempre sufrimos. Nosotros en salud, en la época de la pandemia, fuimos respetuosos, de la cual coincido, nunca pusimos a la salud en jaque sabiendo la situación de pandemia que había en ese momento, trabajamos prácticamente sin salir de licencia por más de un año y medio, y nunca nos pusimos a plantear en sueldo. Lo único que recibimos como premio fueron aplausos. Nadie nos recomendó, no, ¿me entiende? O sea, si es que nos dan. Totalmente, totalmente. O sea, la medicina o el que asiste en salud, porque también hay que ser respetuoso, bioquímico, odontólogo, yo los nombro porque las enfermeras que hacen un trabajo extraordinario,
asistiendo al paciente, prácticamente están al lado del paciente. El médico no está permanentemente al lado porque a veces es una individualidad que tiene que resolver 20, 30 casos en el mismo momento. Pero hay enfermeras que están, como todo el mundo, o sea, nunca nosotros planteamos una situación de poner al paciente, y eso muchas veces va en desmedro de nuestros ingresos, porque nadie ve. También hay una realidad, Franco, que por ejemplo en las cámaras de diputados y de senadores hay muy pocos profesionales en salud. Si usted se pone a analizar, usted va a ver que hay abogados, contadores, ingenieros. Habría que preguntarse cuántos profesionales en salud hay en la Cámara de Diputados, cuántos profesionales médicos o bioquímicos, odontólogos, porque el médico muchas veces no usa la salud como un escalón para hacer política. El médico, el médico se dedica a eso y espera que alguien otro vea por su situación. Y eso llevó a que nosotros también hoy tengamos un salario bajísimo. Y bueno, ya que me diste otro punto también importante, te comento, Franco, yo tengo un proyecto de salud que no tiene que ver con el hospital central. Yo lo vine presentando acá a los diferentes políticos locales, algunos le dieron una importancia moderada, pero el tema es la atención primaria de la salud, algo que en ningún momento en la provincia de Buenos Aires se aplica, porque si uno se dedica a la salud pública o digamos, vamos a plantearla a lo mejor con otra mirada privada tal vez en el futuro, pero de la salud periférica del hospital, no la del hospital. El hospital se ve atosigado con pacientes que vienen con consultas muchas veces prácticamente no tienen sentido, hay cosas que se pueden solucionar en las casas, en las salas, en las distintas, digamos, puestos sanitarios, los podrían solucionar. Sin embargo, esas personas tienen que tomar un colectivo, venirse 3 de la mañana, hacer una cola en un hospital, a veces ser mal atendido por un administrativo, y a veces incluso un médico que rápidamente y simplemente como no sabe todo ese esfuerzo, por ahí le da una solución tan sencilla y simple y esa persona tiene que luego retornar a su casa con todo el riesgo que hace dejar 2 niños, 3 niños en una casa sola, perder ese día de trabajo. O sea, nadie tiene esa mirada sobre esa persona que viene a ese hospital. Y muchas veces el chiquito tuvo una fiebre. Sí, sí, bien. Hoy, sí, sí, sí. Ujú. La situación hospitalaria, hoy el hospital de Malvinas se ha convertido prácticamente en un lugar donde se atiende exageradamente una cantidad de presos que ocupan más camas y lleva digamos, a un aumento de las presiones y del trabajo en las guardias por ese lado. Por otro lado, en este hospital se está hablando una sala o un sector de enfermedad mental. Y esto llevó también a que últimamente nosotros tengamos pacientes psiquiátricos que están deambulando como si nada, en alguna sala. Son pacientes que están, digamos, no tienen a lo mejor un familiar y quedan dando vuelta en el hospital con todo el riesgo que puede llevar, tanto a favor o en contra de esa persona, con niveles diferentes de agresividad. En eso se ha convertido el hospital. El hospital, si bien hace arreglos muchas veces, hay momentos en que, por ejemplo, falta de agua caliente, como les digo, las bachas rotas, canillas que no funcionan. Hasta hace poco en los quirófanos, las canillas que son importantísimas para un lavado sencillo de mano, en algunos quirófanos no funcionaban. O sea, todas estas cosas, los techos se gotean, están haciendo ahora un arreglo de unas cañerías ahí, pero esto se lo debe de hace más de 2 o 3 años. O sea, cuando llueve, bueno, el edificio se llueve por diferentes lugares. O sea, hay mucha falta de infraestructura. Y por último, la parte, digamos, de la seguridad. Nosotros dejamos muchas veces los vehículos afuera durante 24 horas
y por ahí muchos compañeros ven cómo se les roban las ruedas, se roban las motos, se roban las bicicletas, daños en los autos, en los vehículos, y sin contar la agresividad a veces de las personas, de los pacientes que muchas veces no se ven solucionados sus problemas. O sea que tanto seguridad como el nivel edilicio y sumado a eso, un salario miserable como el que estamos llevando, una enfermera no llega a cobrar 800, 900 mil pesos por mes. Yo te estoy dando datos y números, no es solo hablar, a esto es lo que voy. Un médico hoy, el sueldo, el salario de un médico de 15 años digamos, de antigüedad, con una especialidad que tampoco a veces la reconoce, digamos, en la provincia de Buenos Aires, estamos alrededor de 1,5 millones de pesos, no superamos el 1,5 millones de pesos. Y obviamente con toda la responsabilidad que lleva estar y bueno, bueno, eso ya está un poco sabido. Pero el punto es que no solamente es el dinero, es también un poco hacer digna la profesión con todos los materiales necesarios que a veces se tiene. No puedo hablar, te digo, porque nobleza obliga, de que falten insumos. En estos momentos los insumos, digamos, son suficientes para el nivel, digamos, del Hospital Héroe de Malvinas. Por lo menos hablo de este hospital, están los insumos, ¿no? Pero insisto en lo mismo. Un médico no solo hace una parte de salud, tiene que hacer una evaluación de costos y beneficios. Nosotros, yo siempre les digo, a veces un poco así entre pasillos, nosotros gastamos, para que vos te des una idea, por semana nosotros compraríamos 2 o 3 camionetas 0 kilómetros por los gastos que hacemos de pacientes en la terapia intensiva. Nosotros tenemos 9 camas y a veces 10. Y de esas 10 camas, vos tenés accidentes de moto por descuido o por falta de responsabilidad del joven que llevó, por no controlarlos, tiroteos, como te digo. Esos son los pacientes que cambiaron. Ya no viene el obrero lastimado, ya no viene el bombero que salva la vida, ya no viene el hombre que trabaja en pro de la sociedad, no. Hoy llega la persona que estuvo de juerga, estuvo irresponsablemente utilizando un motovehículo, estuvo queriendo asaltar a otra, se autolesionó o drogándose o tomándose alguna sustancia. O sea, ese es el tipo la calidad de paciente que hay en terapia intensiva hoy cambió totalmente. Es decir, esto es la consecuencia de una falta de regulación también de la sociedad, ¿no? Es mi manera de pensar, por supuesto. Sí, sí. Ujú. Bien, eso. Ujú. Bien, con respecto a la primera pregunta que vos hablaste, no sé si es para eso, comenzamos con la primera. Es muy interesante la mirada. Argentina se caracterizó mundialmente por ser prácticamente el vecino bueno del barrio, vamos a decirlo así. Yo soy muy simplista, muchas veces trato de darle otra comparación a lo que quiero explicar. Argentina tiene una salud pública gratuita, universal, desde hace muchos años, de la cual los argentinos hacemos gala. Si usted se enferma, y esto lo sabe, si usted se enferma en Bolivia, si usted se enferma en Chile, en Paraguay, en Brasil, va de vacaciones, si no tiene un seguro, lamentablemente le va a costar mucho dinero lo que le pase. Pero realmente hoy el buen vecino que daba todos los beneficios a todo el mundo, parece el vecino tonto hoy.
Se pasó de ser el buen vecino al vecino tonto. ¿Por qué? Porque acá en Argentina se hacen tours se hacían tours de salud. Se ofrece se ofrece esa salud pública a grupos de personas que acá vienen a hacerse cirugías plásticas, o, por ejemplo, había contingentes de Paraguay que se venían a hacerse cirugías plásticas a la Argentina. Total, aquí eran más gratis, eran gratis, gratuitas, o mucho más económicas, por decir una cosa. Pero entonces hoy Argentina empezó a limitar un poco esa atención, y a mí me parece muy bien que, por ejemplo, en Salta se cobre la atención al personal extranjero. Me parece muy bien si no está nacionalizado. O sea, como decía una canción de León Gieco, o sea, decía que si a mí me tratan en un país igual, bueno, yo también voy a tratar igual que al otro país. Lo decía en otra forma ideológica, pero hoy nos está pasando que si a mí me cobran una atención en otro lado, ¿por qué yo no tengo que cobrar la atención acá? Eso me parece perfecto. Tendría que ser en el ámbito de toda la nación, ¿no? Porque los insumos siguen pagándose. Totalmente. Estamos exactamente. Tal cual, tal cual. Y bueno, me- claro, el tema es que no pasa, la igualdad no pasa por el lado de ese tipo de servicio. Porque si usted va a un supermercado, entonces va a querer aplicar leyes de igualdad en un supermercado, y usted no va a poder aplicar eso ahí. Sin embargo, en otros aspectos los aplicamos. Ese sentido, digamos, de otorgar todo sin cobrar nada, llevó al abuso prácticamente, y hoy Argentina no está en las condiciones como para seguir ofreciendo ese tipo de salud. Las tiene que cobrar. Será cobrarle a nivel estatal, cobrar, no sé cómo será, pero bueno, no debería seguir. Pero yo te voy a dar otro punto también con respecto al tema este de la salud de otros países y no. Hoy prácticamente un hospital, en algunos lugares llegan prácticamente al 60% de un personal médico, estoy hablando, es extranjero. El personal médico que muchas veces atiende en un hospital, en una sala, es extranjero. Estamos llenos, vamos a hablar así, de guardias donde te atiende un colombiano, un dominicano, un peruano, un boliviano, un brasilero. Los brasileros están viniendo mucho a estudiar medicina acá porque es mucho más barata la facultad acá que en Brasil. Se reciben de médicos acá, estudian, se preparan, bien, gracias, y luego de unos años vuelven a su país, rinden una reválida y son médicos allá. Por supuesto, ellos también tienen un problema allá, porque los médicos brasileños que se reciben en Brasil se resisten a aceptar médicos recibidos en Argentina. O sea, ese tipo de chicana, digamos, entre comillas, porque la persona lo hace de otro camino, no está bien vista en los lugares de otros países. Pero, ¿qué costo nos da a nosotros? Nos cuesta un profesional médico en una universidad, y prácticamente nosotros no le pedimos nada a ese profesional médico una vez que se recibe para que vuelva a su país. Vuelve a su país como si nada, con valores de salarios y trabajos en otros lados que superan a los nuestros, ¿no? Colombia hoy está ganando entre 4.000 y 5.000 dólares por mes. Vamos a hacer un general, ¿no? Chile supera a Colombia, supera a Brasil y a Argentina prácticamente. Hay muchos mismos colombianos y venezolanos, que también los venezolanos se vinieron mucho por otra situación política, pero digamos, ellos evalúan muchas veces la guardia que se paga en Argentina y van a hacer reválidas en Chile porque les conviene trabajar en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Argentina la utilizan para, digamos, adiestrarse, la utilizan para educarse, digamos, en salud, para saber, para ser profesional, y luego se adiestran, porque un hospital tiene la función de escuela siempre. Un médico en un hospital aprende a ser médico. No sé si me explico para que ustedes lo entiendan.
Un médico en un hospital hace cosas que en una clínica no va a poder hacer. Un médico joven que está haciendo sus primeras armas, la hace en un hospital, no la hace en un sector privado. Eso también la sociedad debe saberlo. Entonces, ese entrenamiento no es pagado debidamente por ese profesional. Acá no hay una ley que diga, bueno, el doctor se recibió, bueno, perfecto, usted va a ir, no sé, a Córdoba, a La Pampa, a algún lugar, a servir a la gente, todo lo que le aprendemos, porque también es cierto que la población, no solo de capital y el conurbano, está carente de profesionales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pasa también en el ámbito ese de la salud extranjera, digamos, del extranjero con respecto a la salud argentina. Ahora yo le hago una hipótesis. Si usted dejara de contar con ese personal, ¿con qué personal nos quedaríamos? Estamos hablando de un 40 o un 60%, más de entre la mitad y un poquito más de la mitad, muchas veces las guardias son atendidas por esos profesionales. O sea, con esto hago también un valor del hecho de sentido que ellos, si bien es cierto, nos ayudan a sostener la atención, pero obviamente no hay un equilibrio, digamos, en el sentido de lo que nos recompensa por otorgarle títulos, ¿no? Salen acá médicos, a veces médicos de otros países. Ocurrió la otra vez un problema de que vinieron ecuatorianos a querer ingresar para las especialidades y se daban con que no eran médicos. Las administraciones de los hospitales tampoco evalúan correctamente al profesional que viene. Sin ir más lejos, eh, nosotros contamos con 3 médicos prácticamente desde hace 1 año y medio o 2 años, 3 médicos que no fueron médicos, no eran médicos y ocuparon cargos en un hospital, porque no son evaluados correctamente y nos damos que esto favorece para que, digamos, gente este, que, eh, que utiliza un sello falso se haga pasar por médico y ocupe esos cargos. En el hospital de Malvina, si no me quedo corto, por lo menos 3 médicos se descubrieron por unas cuestiones fortuitas, ¿no? Incluso hay un problema de un paciente que se murió porque este pseudo doctor hizo una indicación totalmente contraria, bueno, complicó y hay un juicio dando vuelta que no soy específico porque, pero por detrás de este médico que se lo descubrió. Entonces, todas estas cosas acontecen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y sin embargo, vuelvo a repetir, los gremios están como si acá no pasara nada, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y bueno, no sé si me preguntabas también por lo sí, cómo no. Sí, 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 está bien, Franco. Bien. Ujú. Bueno, eh, insisto en lo mismo, obedeciendo a una ideología, digamos, que se planificó tanto a nivel de la educación como a nivel de la salud para poner la ideología de género esta que intentan permanentemente meter en la sociedad como algo normal, que sabemos que viene de reuniones de foros internacionales, o como la reunión de Puebla y el foro de Sao Paulo, que es donde se reunieron los grandes líderes de la izquierda y plantearon una serie de pautas y planes para la América Latina. Se llegó a la maldita ley del aborto. Nosotros acá, lamentablemente, tenemos la ley del aborto, la ley 27.610, en la cual a la mujer se le da una libertad, vamos a decir entre comillas, para poder ejercer el aborto. Se despenaliza el aborto, de la cual estoy totalmente de acuerdo, pero a su vez se pasa de la raya, vamos a decir así, en el sentido de que autoriza una serie de maniobras y de actitudes de jovencitas, vamos a decir así, que no carecen de una responsabilidad. Muchas veces es una problemática muy amplia, porque primero, una ley tiene que ser aplicada en una sociedad y esa sociedad debe estar preparada para utilizarla, esa ley.
¿Me entiende? A veces, si una sociedad carece de la formación necesaria, de la educación necesaria, una ley puede ser muy mala, muy dañina. Es como darle, a ver, no es igual el ejemplo, pero creo que ustedes lo van a entender, es como darle un automóvil a un niño de 9 años, con toda la seguridad y todo, o sea, evidentemente no lo va a poder manejar mejor que una persona mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa acá? Nosotros tenemos una sociedad hoy en donde primero se incentiva el tener relaciones, incluso la situación se da en el sentido de no causarle culpa de tener un embarazo a una jovencita, en el caso de una jovencita. Entonces, ¿qué pasa? El hospital hoy se ofrece, claro, obviamente ellos decían, como la joven, al no tener un lugar donde atenderse, va a ir a un centro clandestino y va a generar alguna maniobra que le cueste la vida, entonces el hospital lo va a controlar, vamos a decirlo así. Ese era el sentido de una ley de aborto, bien, pero resulta que esa ley, no sé si voy en el tema, ¿no? Va el hilo de la cuestión. Resulta que esta ley, lamentablemente, ya experimenta un abuso, porque uno ve personas que ya han tenido familia, o sea, han tenido varios abortos en su haber y vienen frecuentemente. O sea, no hay una óptica para decir, a ver, venga, vamos a explicarle. O sea, entregar preservativos nada más. Ujú. Totalmente, totalmente, claro, totalmente. Y ahí estoy hablando ahí de la atención primaria de la salud, Franco. Si vos no tenés una gente que eduque en salud a los jovencitos, a los jóvenes, a las personas mayores incluso, porque estamos hablando de gente que acá hay dos generaciones prácticamente, o sea, estamos hablando de una persona de 30, 35 años, que carece de conocimientos básicos en salud. Antes nuestras abuelas, pero sabían muchísimas cosas y solucionaban cosas. Hoy no pueden solucionar nada muchas veces, porque no se transmite y porque careció ya, pasó la persona, la figura que enseñaba, desapareció. No hay atención primaria a la salud, ¿me entiende? Y eso lleva a que no conozcan salud sexual. Bueno, volviendo, retomando el tema, ¿no? Sí, perdón, no sé si me querías preguntar algo. ¿Mm? Bien, perfecto. Bueno, sigo comentando. Mira, la ley comienza de la siguiente manera. Después, si vos querés, chequealo. Ley 27.610, ¿no? Habilita a las mujeres, dice así, y a, y a personas con otra identidad. Mirá cómo dice la ley. Le daría la capacidad, que tenga capacidad de gestar a autorizar, digamos, a realizarse un aborto. Te lo doy así un poco generalizado. O sea, la ley versa y dice de esa manera. A ver, yo te pregunto, Franco, ¿qué otra persona qué otro ser en esta tierra tiene, que sea humano, tiene capacidad de gestar? La mujer, únicamente, es la única. Sin embargo, ponen una postilla, porque esto va pegado a la identidad de género. Esto no. O sea, ahí está, ahí está. Exactamente, a ver, el que se pone en detalle, el que tiene un tiempo, digamos, y se pone a leer y a pensar un poquito, dice, pará, esto no concuerda con una realidad. Pero sin embargo lo ponen, porque obviamente esto va pegado a un plan, esto no se originó, por eso yo digo que esto es una ley perversa, porque esto no se originó de un sentido de dolor, de muerte, de mujer que pierde un chico por hacerse un aborto en un barrio. No salió de ese dolor la ley. La ley salió con el objeto de generar un plan de cambio en una sociedad. No sé si me explico la intención de la ley. O sea, yo comparto la intención. Yo soy como, imagínate, nosotros como hombres no podemos juzgar a la mujer, porque somos parte de la culpa de tener un embarazo que no se desea. Pero ahora, una cosa es
analicémonos con mucho más profundidad. Esta ley se dotó así a empujones. Esta ley, para mí, personalmente, tendría que haberse sido sometida a un plebiscito, bueno, a una explicación de parte de profesionales. Que yo no escuché muchos profesionales en pro y en contra hablar sobre. Se hizo y se votó y chao. Era una guerra de dos bandos con pañuelos verdes y pañuelos celestes. Eso fue la ley. ¿Me entiendes? O sea, es una ley muy seria. Bueno, pero yo lo que voy es que esta ley desnuda eso, o sea, pone eso ahí en la ley. Personas con otra identidad de género, o sea, si no hay otra persona que sea más que la mujer. Pero para no dañar a todo ese sector, le ponen la ilusión de que algún día tendrán un bebé, no sé, sinceramente, no sé. Bueno, eso es lo que dice totalmente, totalmente. Es un plan. Acá hay un plan. Esto no está hecho a propósito. La ley, el ESI, la ley del aborto, la identidad de género, todas esas cosas es un plan. Así como en alguna época, en otras épocas se habló del plan Cóndor que se hacía para tener distintos golpes militares en los diferentes lugares. Eso no fue casualidad que nosotros tengamos gobiernos militares en todos los países de América, ¿no es cierto? Porque fue un plan. Bueno, esto sería un plan Cóndor al revés, vamos a decirlo de esa manera. Yo soy duro en mis expresiones, no sé si ya te has dado cuenta, pero esto es un plan Cóndor al revés. ¿Me entiendes? Esto fue estipulado en un foro, en una reunión que se llamó la reunión de Puebla, donde se juntaron todos los partidos de izquierda y dijeron cómo podemos tomar el poder en América Latina. Si no lo ganamos por las armas, porque perdieron las guerras, vamos a ganarlo por la forma, digamos, digamos, infiltrándonos en las instituciones y cambiando las diferentes leyes. Por eso está la E con la I, está todo ese tipo de cosas, eso obedece a todo eso y la ley del aborto acompaña toda esta situación, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema de la ley específica, ¿no? La ley del aborto habla de que una mujer